les decíamos, las relaciones económicas y de producción tienden a mantenerse, a conservarse justamente porque hay una clase dominante que las sostiene. Bueno, en esa tensión, producto del desarrollo de la fuerza productiva, llega un momento en el que la estructura socioeconómica, sobre la que está montado todo el aparato político, jurídico, etcétera, cede, ya no se corresponde, entonces se produce una reorganización de la economía, de la distribución de los roles dentro de la economía, y eso provoca una transformación consecuente de la superestructura. Ahora bien, lo que nos interesa que tengan muy bien en claro son algunos conceptos relacionados con la función o el papel que desempeñan algunas instituciones, en particular de eso que se llama superestructura. Según Marx, tanto el Estado como el derecho son un instrumento al servicio de los intereses de la clase dominante y un instrumento, por lo tanto, de dominación. A través del Estado y del derecho, la clase dominante mantiene y consolida su poder sobre la clase dominada, o sea, sobre la clase trabajadora. Por lo tanto, tienen siempre un rol conservador, es decir, nunca el derecho y el Estado para Marx, o por lo menos el derecho y el Estado tal como están diseñados y vienen producto de la era moderna, pueden cumplir un rol transformador o progresista. Esto es una diferencia muy importante entre el marxismo clásico u ortodoxo y algunas corrientes del marxismo que se desarrollaron en el siglo XX. Por otra parte, Marx elabora un concepto muy importante para la sociología que después va a ser reelaborado innumerables veces, que es el concepto de ideología, con lo que alude a un cierto discurso elaborado también por la clase dominante para legitimar su dominación, naturalizar esas relaciones de dominación y esos lugares de privilegio que tiene la clase dominante dentro del orden económico-social, y además lograr que la clase dominada mire el mundo de alguna manera con sus propios ojos. Es un discurso que está afectado, si se quiere, por los intereses de la clase dominante, que es la que lo elabora, y que es opuesto o antagónico con la ciencia. Por eso Marx entiende que la economía política burguesa, ¿no?, que es la economía política clásica, llegó a un límite a partir del cual ya deja de ser científica y pasa a ser mera ideología, es decir, mera justificación o legitimación de los intereses de la clase dominante. Esta secuencialidad histórica, que también está presente en Marx, al igual que en Comte y Spencer, nos lleva a plantear que este proceso social pasa por distintas etapas. Y esas etapas son, en una primera instancia, la de la comunidad primitiva, es decir, todas las sociedades empiezan siendo sociedades regidas por lo que sería un comunismo primitivo, una especie de igualitarismo basado en la escasez, en el escaso desarrollo de la fuerza productiva. Con un mayor desarrollo, cuando aparece el excedente, aparecen los sistemas o los modos de producción esclavistas, ¿no?, basados en la explotación de los esclavos por parte de los hombres libres o de los amos, o de la explotación de la fuerza de trabajo esclava, que corresponden a lo que es, en nuestra periodización de la historia antigua, ¿no?, los antiguos egipcios, los antiguos griegos, los antiguos romanos, etc. Después viene, con la disolución del esclavismo, una tercera etapa, que es la etapa del modo feudal de producción y de la sociedad feudal, que corresponde a lo que llamamos Edad Media, donde lo que se da es una relación de vasallaje y de servidumbre entre el dueño de la tierra, que es el señor feudal, y los siervos, que son los que trabajan la tierra para el señor feudal. Tanto en la esclavitud como en el feudalismo, observa Marx que hay una asimetría, es decir, una relación de explotación económica, que es la base, digamos, el nervio sobre el que está constituida esa sociedad. Por lo tanto, no se pueden pensar sus instituciones políticas, sus instituciones jurídicas, sus maneras de pensar en general, sus elaboraciones en el campo de la filosofía, sin analizar esa esclavitud o esa servidumbre, en el caso del feudalismo, que estaban en la base y que la sostenían materialmente a esa sociedad. Con la disolución del feudalismo comienza la sociedad que, en el caso, digamos, para Marx, que teoriza en el siglo XIX, es la sociedad contemporánea de su época, es la sociedad capitalista.
y que empieza a desarrollarse en Inglaterra a partir del siglo XVI y que tiene una característica distinta a las anteriores, y es que en esta forma de organización social la mano de obra ya no es ni esclava ni servil, es libre, pero también se basa en un despojo de la clase trabajadora, de todos medios de producción, de todo recurso para ganarse la vida, lo que la obliga de alguna manera a vender su fuerza de trabajo a los que acumularon previamente el capital. Y por lo tanto el eje de esta organización social es la relación entre el capital y el trabajo. Obviamente el rol dominante lo tienen aquellos que detentan el capital, que son la burguesía. Y a medida que se desarrolla la tecnología, la producción, ¿no?, se revolucionan las técnicas de producción y se conquista nuevo mercado y se expande por el mundo el capitalismo y consigue más y más fuerzas productivas, Marx observa que se está agudizando la contradicción entre esa fuerza productiva y ese sistema, que las fuerzas productivas están empezando a quedarle grandes, digamos, al régimen capitalista, y que esto se manifiesta en las sucesivas crisis económicas, que a su vez tienen sus coletazos políticos. Y por lo tanto él pronostica, no es que propone o digamos, ofrece como solución, sino que pronostica, como en términos científicos, que eso va a desembocar inevitablemente, y ahí también está el fatalismo, en una revolución donde la clase obrera va a tomar el poder político y desde ahí va a atacar las bases fundamentales del régimen capitalista de producción, que es la propiedad privada sobre el capital. Ese periodo de transición, llamado dictadura del proletariado, socialismo, va a terminar con la disolución de las clases sociales a largo plazo, porque van a dejar de existir las condiciones que le dieron origen. Va a ser reemplazado el capitalismo por una forma de organización racional y colectiva de la fuerza del trabajo, de la producción y de la distribución de los bienes. Y al desaparecer las clases sociales, como tanto el Estado como el derecho en sus formas coactivas e incluso las formas de conciencia religiosas eran un reflejo de esa tensión de clase y un intento, digamos, ilusorio por resolver esa contradicción de clase sin alterar los límites que imponía ese sistema. Al desaparecer esas condiciones o esa contradicción de clase, va a ser innecesario el Estado y el derecho como instancias de coerción social o como formas coercitivas de imposición de normas, y se van a extinguir. Por lo tanto, no hay ningún rol en el marxismo ortodoxo clásico para el derecho. Si lo pensamos de la sociología del derecho, no hay ningún papel positivo, porque en la sociedad de clase, que es donde existe el derecho tiene una función conservadora y represiva, ¿no? Está para castigar a los que se insubordinan contra la clase dominante, proteger la propiedad de la clase dominante, asegurar las transacciones económicas, dar seguridad jurídica a los negocios de la clase burguesa. Y en la futura sociedad sin clases, que es una sociedad donde ese conflicto ya no va a existir, el derecho no va a tener razón de ser y va a desaparecer como tal. Por lo tanto, bueno, esas son